Pez, me digo Silvia y estoy a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Ya veis que bueno somos en Casa Ochardín. ¿Por qué? Porque somos aquí, en o barrio da Madalena. Y he venido a Como Negros, que lle esta panadería que lle en la Madalena, a mercar pan y porque me van a dullar a hacer una receta. Así es que si queréis, íbamos a conocer a Laura, que lle quien nos va a dullar a hacer esta receta. Hola, buen día Laura, ¿qué tal plantas? Hola, buen día Silvia, tanto fuerte. Muy bien, que le va a venir aquí a la vuestra panadería para que me contases una miqueta que ya he visto de Como Negros. Como Negros está una empresa, interpresa, familiar de Leciñena. Aquí cultivamos, molemos y transformamos o trigo Aragón 03. Muy bien. Pues como veo que haces cosas aquí con farina, venía a que, bueno, en tu parte de Beller o vuestro pan, que le va que me mostrases a hacer una receta. ¿Te parece? Me parece. Pues podemos hacer, por ejemplo, una masa como si estase de pan, para hacer una pizza que podría estar salada o dulce. En este caso, si te parece bien, podemos hacer una pizza dulce, te cambiar una miqueta, ya que yo soy una mica gaminera. Yo también. Para hacer la masa de esta pizza nos fa falta 500 gramos de farina, 340 mililitros de agua, 9 gramos de sal, 1 gramo de levadura seca, 25 mililitros de aceite y 100 gramos de masa madre. Esto de la masa madre es opcional, si entendemos bien, si no, no pasa cosa. Después, para hacer la pizza, podemos meterle de encima chocolate, nueces, chordons, ugas pansas, mermelada, presiego, semillas de chía, plátano o lo que nos estimemos más. En primeras, en un bol con la farina, chitamos el agua. Después pillamos la levadura y la chitamos también. Continuamos metiendo el aceite y un señalín de sal. Pillamos a masa madre, si tenemos, y la metemos también. Y ya rechiramos todo. En primeras con una rasqueta o con una cullera y después con las nuestras manos lo hacemos amasar. Después, como veis en el vídeo, Laura me lle diciendo a traza correcta de cómo se fa este amasao. Pillando, fendo una bola y empentando con o dorso de la mano. Hacemos un churro y lo tallamos en 3 trocez, hasta que nos salgan 3 pizzas diferentes. Tapamos a masa con un bol para que fermente y lo deixamos dentro do bol si fa uno fa media horeta. Después extendillamos bien la masa y la amasamos con un rodillo, fendo a forma de pizza. Podemos pillar un bol para marcarla y disarla bien redondeta. Después la marcamos en 4 trocez y en cada trocez chitamos lo que queramos. Así nos podemos hacer una pizza de cosetas diferentes. Nosotras hemos feito servir mermelada de fraga, chocolate, plátano, nuez y lulos de chía. Enchegamos o furno y lo metemos a la temperatura máxima. Después pillamos a nuestra pizza y la metemos en o cobaso do furno. Así nos la disamos 5 minutos y después la puyamos en talto en la servilla. Y ya, cuando siga bien doradeta, la podemos sacar y ya llebre. Pues aquí tenemos a pizza, que ya la hemos feita con Laura, que nos ha dullado, y la hemos feita con farina de trigo Aragón 03, que es una farina ecolochica que se cultiva en los monegros y es también integral. Así es que esto es buenísimo y lo hemos feito con ingredientes también con una mermelada de cerezas que también era de casa vuestra. Sí.
con chocolate, con chordons, bueno, isto podéis citar lo que queráis, os hemos dado unas sugerencias, pero isto podéis hacerlo con lo que queráis. Y también deciros que somos aquí en la botiga de Como Negros, que en Zaragoza vina dos. Ahora somos en la carrera San Lorenzo, pero también en Tenezuna en la carrera Cervantes, ¿no? Eso es. Pues muy bien, ya sabéis que siempre hacemos una frase feita y esta vegada pues Laura ha traído una frase que es relacionada con o pan y la frase ye Pan duret y vino agret, ten la casa en pie. muy bien y sabía que con o pan siempre a la fin pues la casa ye bien, ¿no? Y pues cosa más, os esperamos aquí que venga hasta cualquiera hasta Como Negros, también fan talles y fan pues estas pizzas o otras cosas, saladas, dulces. Y bueno, pues aquí tenéis un buen pan que de aquí de Aragón ta cualquiera. Y eso, que paséis buena semana y que vaya bueno. Au, beset.